Es el resumen semanal de la lección de la escuela sabática para adultos. Estamos en el cuarto trimestre del año 2024, bajo el título Temas en el libro de Juan. Y ahora con ustedes, la lección de esta semana en la palabra del hermano Otto Velasco. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan 12:32. Bienvenidos a el resumen de la lección de la escuela sabática para adultos. Estamos ahora en la lección número 6 para el 9 de noviembre del año 2024. El título de la lección de esta semana: Más testimonios acerca de Jesús. La lección de esta semana examina algunos testimonios que se dieron en favor de Jesús, especialmente el testimonio de Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Desde su comienzo, Juan no estaba confundido ni dudaba de la identidad de Cristo, señalándolo a él como el Hijo de Dios, el Dios encarnado en el Hijo, en cumplimiento de la profecía. Juan, obviamente, no era en absoluto un político al servicio de la multitud, como lo hacen algunos hoy día, e incluso algunos predicadores que predican incluso a favor de las masas o para buscar el favor de las masas, sino que Juan estaba comprometido con la verdad revelada acerca del reino de Dios. Y eso es el ejemplo que todos nosotros como predicadores debemos tener, independientemente de que esa verdad sea aceptada o no sea aceptada por la mayoría. Juan estaba incluso dispuesto a defender por plena convicción solo e inquebrantablemente la verdad que Dios le había revelado. Esta semana también hemos aprendido que la verdad, escuche bien, la verdad provoca división, provoca disensión, y la verdad determina quién la recibirá con mente abierta y con corazón humilde. Maravillosa lección la que hemos estudiado esta semana. Punto número 1. Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Ya en la lección 2 habíamos visto cómo Juan había testificado a sus primeros discípulos acerca de Jesús. Pero ahora Juan aparece otra vez en el capítulo 3, versículos 25 al 36, en donde los discípulos de Juan le van a contar que Jesús, aquel de quien él había dado testimonio, estaba bautizando y mucha gente, o más bien dicho, toda la gente venía a él. Entre líneas se puede ver cómo los discípulos de Juan tenían una especie de celo al ver que la fama o la influencia de Juan, su maestro, estaba menguando y que la de Jesús, la fama estaba creciendo de Jesús. Juan en estos versículos se compara como el amigo del esposo, mostrando que Jesús es el esposo y que es el que tiene la esposa. Por lo tanto, él menciona una frase la que trae a Juan y la que le da grandeza a Juan. ¿Cuál es? Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Maravillosa frase que muestra gran humildad.
¿Qué podemos aprender del ejemplo de Juan acerca de la humildad? Veamos en el libro Obreros Evangélicos, página 58. Este es un libro inspirado. Y dice así: mirando con fe al Redentor, Juan se había elevado a la altura de la abnegación. Él no trataba de atraer a los hombres a sí mismo, sino de elevar sus pensamientos siempre más alto hasta que reposasen en el Cordero de Dios. Él no había sido más que una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaba con gozo el silencio y la oscuridad a fin de que los ojos de todos pudiesen dirigirse hacia la luz de la vida. Obreros Evangélicos, página 58. Punto número 2. Una nueva concepción del Mesías. Ya que hemos visto la humildad de Juan y que él da testimonio de Jesús, veamos cuál es ese testimonio. Recordemos que lo que estamos viendo es testimonios acerca de Jesús como el Mesías. Aunque también Jesús es un maestro, Jesús es el buen pastor, Jesús es el Rey de Reyes, pero se está dando testimonio como el Mesías que habría de venir. Pero, ¿qué tipo de Mesías? Bueno, recordemos que los judíos esperaban la venida de un Mesías que los liberara del dominio de Roma. Ahora, cuando Juan el Bautista da testimonio en San Juan capítulo 1, versículos 32 al 36, le llama a Jesús el Cordero de Dios. Es posible que la gente que lo escuchaba no supieran de qué estaba hablando, incluso sus discípulos. Pero el testimonio que estaba dando era que vieran en Jesús a ese que iba a dar su vida para salvar al mundo del pecado y no de la tiranía romana. Este era el propósito de Juan. Y como vemos en Daniel 7, vemos que el Mesías habría de ofrecer su vida y solo después de eso, cuando todo hubiese terminado, entonces vendría el reino de Dios. Leamos en el deseado de todas las gentes, en la página 115. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. El deseado de todas las gentes, página 115. Punto número 3. Aceptación y rechazo. En la lección número 2 se describió la alimentación de los 5,000 en San Juan capítulo 6. Pero no se cubrió la parte final de esa historia. Esa parte final está en el capítulo 6 de Juan, versículos 51 al 71, donde, después de alimentar a la multitud, Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y dijo una declaración, la cual la gente sintió que era dura esa palabra. Dijo él: el que come mi carne y bebe mi sangre, éste ha de tener vida eterna. La gente, obviamente, empezó a pensar y decir: ¿hemos de comer la carne de este hombre? La actitud de esta gente era similar a la de Nicodemo. Pero Jesús conocía los corazones de ellos y sabía que había incredulidad en ellos. Al decir estas palabras, abrió los ojos de la multitud al hecho de que Jesús no sería su rey terrenal, porque recordemos que querían hacerlo rey. Vemos aquí que Jesús no llenaba las expectativas de la gente. Entonces
la gente empezó a retirarse. Esto, desde un punto de vista humano, pues pudo haber sido difícil para Jesús. ¿Por qué? Porque ¿a quién no le gusta la aprobación de la multitud? Es agradable que la gente te acepte. ¿Quién no quiere ser aceptado en la comunidad o por la multitud? Pero cuando alguien ve que la gente no lo acepta, más si uno va con el mensaje de Dios, de alguna manera se siente mal como seres humanos. Al ver esta situación, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Entonces Pedro hace su sorprendente confesión. Este es otro testimonio de que Jesús tiene de quién es Él. ¿Qué dijo Pedro? En Juan 6, 68 y 69. Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Vemos aquí que, un principio, la gran mayoría casi siempre está equivocada, y una minoría es la que acepta las verdades enviadas por Jesús. A veces las verdades enviadas por Jesús son verdades impopulares, pero la gente acepta aquello que es popular. Esta es la lección que aprendemos de este punto en cuestión. Veamos una cita inspirada en el libro El Servicio Cristiano, página 298. Los que enseñan hoy verdades poco populares no necesitan desanimarse si en ocasiones no son recibidos más favorablemente, aún por los que pretenden ser cristianos, de lo que fueron Pablo y sus colaboradores por la gente entre la cual trabajaron. Los mensajeros de la cruz deben velar y orar y seguir adelante con fe y ánimo, trabajando siempre en el nombre de Jesús. Así que no nos desanimemos. Si tenemos una verdad para llevar al mundo, una verdad para llevar a la iglesia y no somos aceptados por la mayoría, no nos desanimemos. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Punto número 4. El testimonio del Padre. En Juan capítulo 5, versículos 36 al 38, Jesús dice que el Padre ha dado testimonio de él. Y esto de que el Padre ha dado testimonio de él quedó registrado en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, y también el apóstol Pedro lo dice en su segunda carta en el capítulo 1. El testimonio que el Padre da acerca de Jesús es: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, la complacencia del Padre es que Jesús había de cumplir su misión. En San Juan 12:28, Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre vuelve a hablar desde el cielo y dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora, ¿cuál es la gloria de Jesús? Como hemos estudiado antes, la gloria de Jesús es la cruz. Por lo tanto, el testimonio del Padre en favor de Jesús apunta al gran sacrificio del Cordero de Dios por los pecados del mundo. La cruz es la culminación de su ministerio terrenal. Su muerte en nuestro favor pagó la deuda completa por nuestros pecados. Gracias a Él, por la fe, ya no tenemos que afrontar esa deuda. Maravilloso testimonio del Padre acerca de Jesús como el Mesías. Punto número 5. El testimonio de la multitud.
San Juan capítulo 7 es un capítulo maravilloso. Cómo se goza uno al estudiar este capítulo 7. Contiene principios importantes que debemos considerar nosotros como pueblo, como iglesia de Dios. Veamos algunos pasajes. El capítulo empieza en los versos 2 al 4 de esta manera. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, note, sus hermanos, su propia familia de Jesús le dicen, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Verso 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Noten que aquí los hermanos de Jesús lo están mandando a predicar al mundo. Cuando el mensaje de Jesús venía para su pueblo, para la iglesia de ese entonces. ¿No ocurre otro tanto hoy día? Estamos tan preocupados de predicarle al mundo que descuidamos la obra que tenemos que hacer dentro de la iglesia, que hay un mensaje de arrepentimiento, de reavivamiento y de reforma para la iglesia. Estamos en el capítulo 7. Veamos ahora los versos 12 y 13. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Notemos aquí que había una división. Muchos hoy día están diciendo que cuando viene un mensaje a la iglesia y este causa división, es un mensaje satánico. Mucho cuidado con lo que decimos. Porque Jesús fue el que más causó división con su mensaje entre el pueblo de Dios. No por eso vamos a decir que su mensaje era satánico. Jamás. Era un mensaje divino. Pero ¿por qué causa división la verdad? Porque unos lo aceptan y otros lo rechazan. Y siempre es la mayoría la que rechaza. Y la minoría se ve relegada y discriminada. Veamos, por ejemplo, los versos que van desde el 43 hasta el 49. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Note que aquí se usa la palabra disensión. O sea, cualquiera podría decir, el movimiento de Jesús era un movimiento disidente. Y es correcto porque causaba disensión. Pero no era ese el propósito, sino el hecho de que la gente estaba dividida a causa de él. Verso 44. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Verso 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Noten, mis apreciados hermanos, con qué arrogancia, con qué discriminación los líderes religiosos hablaban en contra de aquel poquito de gente que había aceptado el mensaje de Jesús. ¿Qué lección podemos aprender de aquí? Los líderes religiosos, en múltiples ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, tanto religiosos en iglesias populares, en las iglesias protestantes o incluso dentro de nuestra propia iglesia, ven a aquellos que están llevando
este mensaje dentro del pueblo de Dios como gente que no ha estudiado exactamente lo que los líderes religiosos decían. Esta gente que no conoce la ley, o sea, nosotros sí conocemos la ley, decían ellos, pero esta gente no conoce la ley, por eso va detrás de Jesús. O sea, ellos se creían sabios y hacían ignorantes a la gente que aceptaba la verdad. Maravillosa lección la que el Señor nos ha mandado en esta semana. Cerramos la lección de esta semana, este resumen, con una cita en Testimonios para los Ministros en la página 105. Algunos han temido que si admitían haberse equivocado en un solo punto siquiera, otras mentes se verían inducidas a dudar de toda la teoría de la verdad. Por lo tanto, han creído que no debiera permitirse la investigación, que ésta tendería a la disensión y a la desunión. Pero si tal ha de ser el resultado de la investigación, cuanto antes venga, tanto mejor. Si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no resiste la prueba de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se manifiesten, tanto mejor, pues entonces se abrirá el camino para mostrarles su error. No podemos sostener que ninguna posición, una vez adoptada, ninguna idea una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Testimonios para los Ministros, página 105. Que la paz del cielo inunde nuestras vidas hoy y que el sol de justicia nos alumbre.